me facilitó una alumna que le di clases, y siempre ustedes que se mantienen en la actualización, luego me mandan, maestra, mire, para que tenga manera de simular ciertas actividades. Y bueno, en el caso de V visible, cuando lleguemos a la práctica de V visible, vamos a hacer una simulación, pero también vamos a hacer situaciones prácticas, vamos a hacer una curva tipo, vamos a hacer linealidad, vamos a hacer repetibilidad, precisión, y son términos que ustedes tienen que ir manejando. Ay. Entonces, ayer vimos las 3 lámparas que les decía, de deuterio para UV, la de tungsteno o wolframio para visible, y la de un poquito para los dos, y que suele ser el espectro más económico, es el de xenón, ¿no? Entonces ya vimos las 3 fuentes que se ocupan a nivel comercial y que particularmente es debido por ejemplo, la más ocupada y la más económica es la del xenón, porque les decía que les da una intensidad continua hasta por ahí de 800 nanómetros. Más arriba no hay muchas fluctuaciones y no se ocupa. Empezábamos a hablar con los sistemas de dispersión, que les decía que normalmente es un prisma con superficies pulidas, algunos son de borosilicato. Es bien importante ese sistema debido a, yo les decía siempre, y sí hay que tener cuidado en ese aspecto, cuando ustedes manejen un instrumento, su responsabilidad llega hasta un límite. Si el equipo se descompone por alguna situación, y pues yo reviso lo que esté a la mano. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que el mecanismo donde va la muestra esté muy sucio, la celda esté sucia, a lo mejor la conexión eléctrica que utilizan ustedes me da una corriente muy variante, se está yendo la luz, no sé, a lo mejor la muestra que estoy utilizando pues tiene poca solubilidad, no sé, un sinnúmero de situaciones que más adelante les voy a dar, errores analíticos que pudieran tener y cosas de manera superficial. A lo mejor, si yo dudo de la corriente que me está dando una intensidad, pues busco otro espacio donde lo conecto y lo pruebo. O la celda, pues la reviso si no tiene rayaduras, etcétera. O mi solución veo si está bien soluble, o el mecanismo donde va la muestra si está bien ubicado, pero no debemos ir así como MacGyver. Siempre les digo, hay una serie que de los años 80 que veo que actualmente la volvieron a retomar con poco éxito, pero era un tipo muy bueno que hacía milagros y que hacía una bomba y que hacía una cosa con su bendito, eh, ¿cómo se llama? Navaja suiza, ¿no? Entonces, no se crean MacGyver ni grandes técnicos de abrir tornillos, destapar cubiertas, porque todo está ubicado a cierta distancia, con ciertos ángulos, que si nosotros lo movemos podemos desajustar el equipo. Y entonces el que venga el técnico a ajustar el equipo a veces suele ser más caro cuando a lo mejor un mantenimiento preventivo de limpieza. Entonces una persona un técnico de la compañía, de la marca, viene, revisa, checa, y muchas veces uno de los problemas que han tenido es la cuestión del sistema de dispersión, porque son prismas que a lo mejor por el mecanismo, por el uso, por el polvo, empiezan a dañarse, ¿no? Aunque su vida útil es muy larga, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, un equipo analítico, una vida útil es de 10 años, ¿no? Y de 10 años son por el exceso de uso o porque
vienen modelos nuevos con mejores alternativas y hay que sustituirlo. A nivel empresa, a nivel campo laboral, en un laboratorio a lo mejor de control de calidad, donde se hacen análisis de manera rutinaria, un equipo dura alrededor de 10 años. Bueno, nosotros que estamos en la investigación, pues es difícil y además el uso es menos cotidiano y puede durar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, depende mucho del uso, también hay que darle mantenimiento al menos una vez al año, que vengan los técnicos, que le den una limpieza al sistema electrónico, al sistema óptico, que vean cómo está la vida de las lámparas, una serie de pruebas que ellos hacen previniendo algún daño, ¿no? Irreversible. ¿Por qué les platico esto? Porque a veces metemos la mano por ver el sistema de dispersión, que es un prisma, y resulta que lo movemos o lo rayamos, y esos sistemas de dispersión, sobre todo los de prisma, pues tienen que ser pues muy, muy bien pulidos, ¿no? Entonces les decía, el más económico, de hecho yo he visto que Wish y esas plataformas de venta ay, ¿cómo se llama? Wish, Mercado Libre o Amazon o el otro, AliExpress, no sé cómo se llama, venden prismas pues muy similares a los que se ocupan, que no es más que una pirámide con superficie bien pulida, que nos permitan, si nosotros con unas de luz, puede generar una dispersión descomponer a distintas longitudes de onda. Pero les decía que había un sistema un poquito más sofisticado que utiliza una especie de laminita de aluminio dentada y el haz de luz choca con cierta inclinación en alguna de ellas y puede llegar a tener una mayor apertura o mayor descomposición de longitudes de onda, y estamos hablando de longitudes variables hasta de 0.1 nanómetro. Entonces, obviamente, la red de dispersión suele ser más costosa, le da mayor diversidad, le da muchísima más aplicación a los espectros y mayor sensibilidad, ¿no? Por eso les digo, un espectrofotómetro en un laboratorio es de mucha utilidad, ¿no? Pero también hay algunos otros equipos que son fotocolorímetros que solamente me dan cierto rango de alguno de las longitudes de onda. Ustedes cuando estén en un laboratorio, no sé, a lo mejor del doctor y de la doctora Shelley Montión, o a lo mejor, es que no sé en qué otro laboratorio se maneja. Ah, sí, en el laboratorio de la doctora Tere González Arnau, van a encontrar ustedes espectros muy pequeños donde meten ustedes su muestra, pero no pueden leer a muchas longitudes de onda. Es limitado y se ocupa mucho, yo he visto que en biología molecular, para determinar contenido de proteína por el método de Lowry o por el método ayer me mencionaban uno de ustedes un método, pero no recuerdo. Acuérdenme qué método utilizan. Pero bueno, vienen particularmente para algunas cuantificaciones muy particulares. Pero si ustedes quieren un rango entre esas dos longitudes, no lo hacen, ¿no? Entonces, son equipos más económicos y tienen accesorios donde pueden leer muchísima cantidad de muestra, que les digo que son como, imagínense un acrílico gruesecito, una placa aproximadamente, no sé, de unos 10 centímetros por, no sé, por 8, donde hay unos pozos, están hundidos ahí esos pozos. Creo que les entran como 10 microlitros, creo, no estoy muy segura, y ustedes pueden ahí ocupar 96 muestras, ¿no? Entonces, a veces cuando van a cuantificar, no sé,
una serie, un experimento donde requieren muchísimo, o donde tienen muchísimas muestras, ese tipo de equipos puede ser bastante útil, ¿no? En el caso de los espectros UV visibles, pudiera darse la oportunidad, de hecho algunas marcas manejan, donde va el dispositivo de muestras, utilizar ese tipo pues de celdas, multiceldas, ¿no? Y pero son muy contados, ¿no? Tiene uno que comprar esos accesorios para poderle darle versatilidad. Entonces yo les decía que lo que es el sistema, la rendija de entrada, la fuente de dispersión y la rendija de salida, se le llama monocromador por el hecho de direccionar solamente un haz de luz, ¿no? En particular. Y normalmente tienen esas aperturas que tienen, ¿no? Son muy sensibles, ¿no? Pudiera ser que esas rendijas, en particular, son muy sensibles, tienen que permitir el flujo, la dirección de ese haz de luz. Por eso les digo que el hecho de que ustedes metan mano dentro del monocromador y moverlo, puede ser que pues desajustemos el equipo. Entonces el monocromador dirige el haz de luz para dispersar y después el de salida dirige la luz hacia la muestra, ¿no? Y obviamente vamos a ver ahorita el espacio donde pudieran colocar la muestra y después del paso de luz con la longitud de onda que ustedes seleccionen, va a absorber la energía necesaria y parte de ella la va a dejar pasar. Entonces debe de existir un detector donde va a medir la señal, convierte esa señal de que deja pasar la luz, la convierte en una señal electrónica y entonces nos permite medir qué cantidad de energía absorbió mi muestra y qué cantidad de energía pues dejó pasar mi muestra, que son las dos determinaciones que hacen los espectros UV visible, que es absorbancia y transmitancia, ¿no? Y normalmente esos detectores pueden ser muy sencillos, como un fotomultiplicador, o uno más pipiris nice, más sofisticado, que es el de arreglo de diodos, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos detectores pudieran utilizar. Bueno, el fotomultiplicador consiste como en ¿cómo le llaman este tipo de, como un sensor, una laminita, donde lo que va a hacer es, en esa laminita tiene una serie de dispositivos electrónicos, donde va a recibir la señal que emite la muestra y va a convertir a corriente eléctrica, ¿no? Va a haber un movimiento de electrones que van a generar una respuesta. Esas variaciones de voltaje lo van a ampliar, no crean. Por eso es lo sensible, ¿no? Como son pequeñas variaciones de voltaje que lo que ocasiona, lo va a ampliar, pues se llama fotomultiplicado, lo va a aumentar. Y entonces va a aparecer esa señal en un display, ¿no? Que tanto voltaje pues dejó pasar, obviamente amplificado, y esas pequeñas variaciones de voltaje emiten una respuesta en base a una serie de artificios matemáticos que tanto absorbió y que tanto transmite, ¿no? Es bien importante que nosotros ajustemos o calibremos este equipo y normalmente por rutina, porque no sabemos el usuario anterior qué hizo y luego hacen cada cosa que les cuento. A veces por rutina es bueno meter una celda vacía para que dejemos pasar el haz de luz, como lo hicieron ustedes con su experimentación en el caso del refractómetro ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que utilizan celdas o muestras, ¿no? Y
se equivocan o en la celda está ya absorbida en las paredes parte de la muestra. Y cuando ustedes toman el equipo, muchas veces hagan de cuenta que ya absorbió y tienen sus máximos niveles. Entonces, si ustedes quieren leer muestras con menor absorbancia, luego les va a dar valores negativos. Y me preguntan, maestra, ¿por qué me da valores negativos? Bueno, lo dan porque como que el equipo llegó a un máximo y si no hacemos que ese máximo disminuya a cero, a donde no hay absorbancia, pues normalmente vamos a tener valores de absorbancia negativos. Entonces, lo ideal es que cada vez como rutina ustedes metan su celda vacía y le den cero para que a partir de esa absorbancia que ustedes están diciendo que es una celda vacía y no tiene cromóforos, pues es cero y empiecen a leer. Porque me ha sucedido mucho con los estudiantes que luego van a trabajar sábados y domingos y me echan, ay maestro, es que me dan absorbancias negativas. Pues sí, porque tienen una mala costumbre de no colocar su celda vacía que les permite eliminar cualquier valor de absorbancia previo, ¿no? El otro detector es el de arreglo de diodos, que consiste de hecho unas laminillas por ahí de oro con sílica, llegan los fotones. Acuérdense que la luz no es más que una partícula también, llega y empieza en ese contacto de las celdas, empieza a generar un movimiento de voltaje. Esa corriente eléctrica generada se mide. Y lo ideal, bueno, les digo, pueden existir distintos pares de diodos. Esas laminillas que ustedes ven en el dibujo, lo que favorecen es que haya muchísimo mayor sensibilidad. Pueden, de hecho, ampliar el espectro ¿se acuerdan ustedes que el de UV empieza en 200? Puede llegar a medir 170 hasta 1100 nanómetros. Entonces, estas laminillas a veces no es una sola, sino son varias de esos bloquecitos, pero se llama arreglo de diodos, de tal manera que tienen una alta sensibilidad. Estos suelen ser los más costosos y se utilizan muchas veces en HPLCs, es decir, espectros UV visible acoplados a un cromatógrafo de líquidos generalmente, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que existen otros accesorios que pueden ser espejos, que pueden ser lentes, amplificadores, etcétera, que permitan dirigir las de luz que ustedes necesitan, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que existen equipos que les llaman de un solo haz, de haz simple. Y es lo que les decía, que normalmente es una lámpara. Fíjense esa disposición de equipo, ¿no? Si ven ustedes que es una lámpara de wolframio, es una lámpara de deuterio. Entonces, ¿qué tipo de espectro tendremos ahí? V. ¿Solamente V? Visible también. Visible ¿Solo también. V visible. Exactamente, V visible. Ya vieron ustedes, entre más accesorios tengamos, más completo tengo mi espectro. Entonces, este espectro es de V visible porque la lámpara, por ejemplo, ¿se acuerdan la lámpara de wolframio para qué era? Para V y todo el visible. Ok, parcialmente V y la mayoría del visible. ¿Y la lámpara de deuterio? Para V. Para V. Para V, ¿ok? ¿Sí? Entonces, por ahí de 200 a 400 nanómetros para el caso de UV y para el visible, sí, cierto, está como en 250 a 1000, por ejemplo, nanómetros, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner la fuente, las dos fuentes,
y con una serie de ópticas, de lentes, etcétera, van a permitir dirigir el haz de luz. Entonces, lo que es las rendijas van a pasar a través de la luz por un solo, ¿cómo les diría yo? Por un solo caminito, ¿no? Pasa la muestra, una serie de lentes, la rendija, el detector, por ejemplo, en este caso es una matriz de 1024 diodos, imagínense, son esos dispositivos de alguna manera ordenados para aumentar la sensibilidad. Pero no deja de ser un solo haz de luz, una sola posición para la muestra y un solo haz de luz. La desventaja que tengo en este equipo es que para poder calibrar, por ejemplo, yo les decía como rutina, primero meto mi celda vacía y luego meto mi celda de un estándar, y luego mi muestra, etcétera. Entonces tengo que quita y pon, ¿no? Para poder ajustar, pues, mi equipo. El otro arreglo que podemos tener es tener la fuente que ustedes consideren X, deuterio o la fuente de wolframio, o no olvidarse la del xenón, que es más práctica. Bueno, una rendija de entrada entra al dispositivo de dispersión, que es este prisma, genera, ¿verdad? La rendija me permite solamente seleccionar, bueno, aquí en haz de luz verde, ¿no? Pero hay un chopper o un motor, ¿no? En donde tiene como unas tipos de superficies pulidas que permiten rebotar el haz de luz. El chopper lo que va a hacer es dividir ese haz de luz, y ese haz de luz va a seguir dos rutas, uno de referencia y otro de muestra. Normalmente la referencia se utiliza el solvente que manejamos, y mi muestra, ¿qué va a hacer? Pues como va a medir qué tanto absorbe mi solvente y qué tanto absorbe mi muestra en el solvente, esa diferencia nos va a dar realmente la cantidad de energía absorbida de mi muestra, ¿sí? Y sin tomar en cuenta el solvente, como que resta el solvente. Entonces, esto es lo que se llama de doble haz y suelen ser los más costosos y obviamente los que presentan mayor diversidad, porque al mismo tiempo de la referencia estoy analizando mi muestra. Entonces, nada más quito y pongo la muestra y dejo la referencia, que normalmente es el solvente. Es muy importante medir el solvente, ajustar a cero. ¿Cómo ajusto a cero? Tanto en referencia como en muestra pongo el solvente y automáticamente ajusto a cero. Como les decía, a partir de este solvente van a tomar en cuenta lo que resta de la absorbancia. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos, mediante una serie de espejos o un sistema óptico, llegan al detector y me va a medir cuál es la diferencia que tiene, y esa diferencia obviamente se debe a la absorbancia debida a mi muestra. Esto es muy importante hacerlo, y obviamente un equipo más costoso, imagínense que ustedes tuvieran el dinero del mundo y que les dijeran, bueno, ¿qué súper equipo espectro UV visible van a comprar? Pues si ustedes tienen mucho dinero y quieren diversificar su laboratorio, pues denme un espectro UV visible. Démelo con lámpara de deuterio, de tungsteno, ¿cómo le llama? Un dispositivo de red de dispersión, ¿no? No un prisma, no, es muy barato. Una red de dispersión de doble haz, ¿no? Con arreglo de diodos, por ejemplo. Entonces suele ser mucho más caro que uno sencillo o uno simple, dependiendo de la finalidad que quieren ustedes manejar, ¿no? Entonces vamos a suponer, ahorita ustedes van a ser contratados, ¿no? Por una empresa donde se produce, ¿qué les gustaría? Cosméticos, ¿no? Estamos produciendo unos labiales muy buenos con pigmentos naturales rojos, ¿no?
Y solamente producimos labiales. No tengo diversidad ni tengo planes para diversificar mis productos. Solamente estoy generando labiales de distintas tonalidades rojas. ¿Ok? ¿Qué tipo de detector le recomendarían al dueño comprar? ¿Qué tipo de espectro le recomiendan ustedes comprar? El de Wolfram. ¿Primero UV o visible? UV visible. O sea, invertirían en comprar un UV y un UV, el visible, ¿no? La recomendación inicial sería un visible porque el rojo como tal, pues de hecho va hacia, ¿se acuerdan ustedes? Hacia el margen de los 800, es el hecho pegadito al infrarrojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la recomendación es comprar un visible, ¿no? Y obviamente si vas a evaluar el pigmento, ¿verdad? Pues a lo mejor sí el de referencia para que elimine el error del solvente. Y bueno, si quieren recomendar uno de Prisma, es el más económico que el de red de difracción, o recomendarle en lugar del fotomultiplicador, pues uno de arreglo de diodos, ¿no? Entonces, dependiendo de la finalidad de lo que van a hacer. Pero vamos a ver si es una farmacéutica donde lo mismo van a evaluar un pigmento, a lo mejor que se ocupe en una... así se llaman grajeas, o un contenido a lo mejor de paracetamol o de cafeína, pues ahí sí, como la diversificación de los métodos es disperso, pues van a ocupar uno de UV visible, ¿no? Y entre mejor, más sensible, con red de dispersión, etcétera, mucho mejor, ¿no? Entonces, la recomendación, y de hecho ustedes cuando entren a una planta, a veces les va a tocar adquirir los equipos. Y pobre de ustedes si se equivocan, ¿eh? Entonces, es muy importante que ustedes sepan las mejoras. Obviamente, siempre van acompañados de un proveedor, pero a veces los proveedores no son nada éticos. La pura verdad es como cuando nosotros queremos comprar un coche o algo, no, está súper bien, la calidad y todo. Ya cuando lo compran, salen sus detalles, ¿no? En los equipos instrumentales es exactamente lo mismo, nada más sí hay que ser muy preguntón. Bueno, ¿qué vida útil tiene el mantenimiento? ¿Cuánto vale? Y eso sobre todo porque se va a invertir en un espectro, pues entre más completo, más versátil, pues mucho más caro, ¿no? Entonces ustedes si le dicen a su jefe, pues necesitamos comprar un espectro que cuesta alrededor de 1,000 pesos, de 1,000 pesos, de 1,000,000, entonces el jefe va a decir, ay, ¿por qué tanto, no? Dime por qué tanto, por qué tan costoso. Ah, porque fíjese que tiene tal lámpara, tal haz, y que entonces ustedes pueden plantear qué beneficios y qué versatilidad van a tener esos instrumentos, ¿no? Eso es importante. También ver el mantenimiento preventivo, más o menos un costo, qué accesorios tienen, qué vida útil tienen esos accesorios, esos sistemas de dispersión, esos, pues, estas celdas, ¿no? Si van a usar unas celdas Pipiris Nice que cuestan alrededor de, no sé, de 100,000 pesos, pues, oye, pues está tan cara, ¿no? ¿Qué cuidados como usuario debo de tener? A lo mejor, colocarlo en un lugar adecuado, donde haya un control de temperatura, de humedad, para evitar daño del sistema electrónico, etcétera. Entonces, sí es muy importante, aunque no seamos mecánicos ni eléctricos, sí saber de alguna manera las ventajas que pudiera presentar un modelo u otro, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, la parte medular permítame un momento, por favor.
Una disculpa, chicos. Ay, entonces les digo que la parte medular de un espectro UV visible es una celda o cubeta, le llaman. Creo que es por la traducción de lo que es francesa, con B de vaca, cubete, se escribe. De hecho, en inglés así la ponen como cubeta, pero no crean que es la cubeta que usamos para trapear, ¿no? Sino son celdas. Normalmente para medir soluciones líquidas, aunque existen algunos fotocolorímetros que les mencionaba, que nos puede medir otros parámetros, para ver como el intervalo de color de una sustancia. Por ejemplo, uno de los parámetros que manejan es la luminiscencia, y para que tengan una idea, utilizan un filtro blanco. Entonces, 100% de luminiscencia es eso, que sea más apegado al blanco. Y un filtro negro como mi conciencia, en donde la luminiscencia es cero, es decir, ausencia de claridad, ¿no? Entonces, esos fotocolorímetros pueden ser utilizados para medir color de sólidos, no sé, un labial, una crema, a lo mejor un cosmético, ya ven las bases, ahora que veo los polvos que utilizan, o ¿cómo se llaman? Las sombras, o a lo mejor, no sé, una materia prima que venga en polvo, ¿no? Un café soluble, por ejemplo. En las empresas que elaboran café soluble utilizan mucho ese tipo de fotocolorímetros para medición de color de sólidos, para ver el grado de tostado que tenga el café. Porque acuérdense que pues no debe estar chamuscado negro porque le da un amargor o un sabor inadecuado. Pero bueno, esos son otro tipo de fotocolorímetros muy, muy, muy similares como el que les mencionaba, ¿no? En el caso del espectro UV visible, las celdas que se ocupan generalmente son transparentes o deben ser transparentes, ¿no? Para que sean transparentes, principalmente existen de plástico, que son las que se ocupa, como nos mencionaba ayer la compañera, para medir glucosa en sangre o así, no sé, otras sustancias, no sé qué análisis manejan clínicos, soy una ignorante en eso, pero no sé, a lo mejor creatinina o alguna proteína en la orina, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y son desechables, ¿no? Obviamente. Para muestras biológicas, pues desechan la de plástico. Aunque nosotros en la facultad, para otros usos que no sean los biológicos, esas celdas no las desechamos, sino las volvemos a enjuagar y se reusan. Tenemos las celdas de vidrio y las celdas de cuarzo, que son las que manejamos básicamente, ¿no? Las de plástico normalmente es un acrílico, y estas pueden llegar a absorber por debajo de 300. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no los voy a poder usar en el espectro UV de 200 a 400, por ahí de 300 hacia abajo van a poder absorber. Entonces, voy a tener un error analítico. Va a ser absorbancia por mi celda de plástico o por mi muestra. Entonces, debido a eso, no se recomienda usar las celdas de plástico cuando hagan determinaciones en UV. Del visible, adelante, pero del UV, nanáis. ¿Ok? También uno de los problemas que tenemos con esas celdas de plástico es que se rayan, ¿no? Es como cuando estos recipientes plásticos que ocupamos nosotros, por ejemplo, para tomar agua, un vaso de agua, cuando ve mamá al interior del vaso de agua, o al exterior, ¿verdad? Se empiezan a generar como surcos, rayaduras. Mamá después de esas rayaduras las tira,
Y van a decir ustedes, ay, mi mamá es de las que eligen las celdas, ¿no? O el vaso adecuado. Bueno, ¿por qué lo hace mamá o por qué desecha, sobre todo cuando son rayaduras internas? Porque queda atorado por residuos, ¿no? Y esos residuos, aparte de la rayadura, puede ser que el haz de luz al pasar a través de de esa celda, puede ocasionar, pues, desviación, dispersión, absorción, ¿no? de la energía y nos da errores. Entonces, las celdas de plástico, por ejemplo, en análisis biológicos se desechan. Pero si no son análisis biológicos, hay que evaluar si no están rayadas, si no están opacas, porque imagínense, voy a analizar con cloro de metileno y es plástico, en automático, hasta algunos alcoholes, a veces tolera etanol o un poco de metanol, pero si no, hagan de cuenta que se opaca, se vuelve opaco, se vuelve blanquizco y ya no sirve esa celda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado el uso de las celdas de plástico, sobre todo deben ser soluciones acuosas o parcialmente con concentraciones de alcohol diluido, lo tolera, pero si no, no utilizarla. En UV no es recomendable. Existen otras que son de vidrio, suelen ser un poquito más caras. Generalmente me las venden en par. ¿Por qué en par? Porque acuérdense que hay equipos que utilizan celdas de referencia. Entonces, ocupo la de referencia y ocupo la de la muestra. Entonces, estas pueden absorber por debajo de 320 y también no es recomendable medirlo en esa área de UV. Pero existen otras celdas que son de cuarzo y estas pueden utilizarse por arriba de 210, es decir, puede incluir el espectro UV. Para que ustedes sepan el costo más o menos, un par de celdas ¿de qué? De cuarzo, un par de celdas puede llegar a costar hasta 10,000 pesos, de 8 a 10,000 pesos. Unas de vidrio, a lo mejor 6,000, 5,000, 6,000 pesos. Y unas de plástico, un par me va a costar 100 pesos o menos, ¿no? Entonces, pues obviamente, cuando somos pobres y de familia numerosa, de hecho, las celdas de plástico me lo venden en paquete, creo que de 25 celdas, que más o menos son como unos 300 pesos. Entonces ya tengo 25 celdas para hacer múltiples ensayos. En cambio, los de vidrio, obviamente hay que cuidarlos. Si doy una inversión, a lo mejor fuerte, de unos 5,000 y 6,000 pesos, lo puedo obtener, pero las de cuarzo entre 8,000 y 10,000 pesos. Por eso ustedes escucharán que nos cuiden las celdas de cuarzo, porque si las rayan, si las rompen, luego que los ponemos muy nerviosos los profesores, entre más nerviosos seamos, más torpes nos volvemos y podemos incurrir en algún error de que se cae. Por eso les recomiendo que cuando trabajen con ese tipo de celdas y como buenas prácticas de laboratorio que ustedes deben manejar, normalmente en la mesa, ustedes tienen su mesa y van a poner por ahí un pañito, generalmente blanco, una franelita, y ustedes van a trabajar sobre ese paño. ¿Por qué? Porque si se me cae, pues no sea el impacto tan fuerte, ¿no? Entonces, sí, acostúmbrense a manejar ciertos cuidados durante la parte de pues, accesorios o consumibles que pueden ser costosos para sus profesores, ¿no? Estas son las formas de las celdas, son cubetas o cubets en inglés o cubet en francés, creo que es. Generalmente son rectangulares y las más comunes son las de 1 centímetro de haz de luz o 100 milímetros. 100 milímetros, no, 10 milímetros. El haz de luz es donde va a pasar el haz de luz seleccionado a través de mi muestra. Algunas cubetas son muy particulares, ¿no? Algunas, la entrada del haz de luz solamente es un punto, como hicieron ustedes con su papelito para el índice de refracción.
algo similar. De hecho, algunas tienen hasta recirculación, por ejemplo, de agua fría o agua caliente para que les permitan tener la celda a una temperatura. Esto ocupa mucho, lo he visto en algunas reacciones enzimáticas, ¿no? Imagínense ustedes que tengan un baño recirculador, sí, un baño que recircula agua y que tenga su celda a 25 grados. Son accesorios muy particulares que pueden tener los equipos. Y bueno, estas celdas, como ven ustedes las fotos, pueden ser pues tan largas, tan anchas. ¿Y por qué pueden ser tan largas? Bueno, generalmente les digo, el haz de luz más utilizado es 1 centímetro, aunque pueden entrar muchísima cantidad de muestra o poco. Estas que normalmente son de 1 centímetro son de 3 mililitros, perdón, de muestra hasta el tope. Lo ideal es no llenarlo al tope, eso es importante. Se llena a lo mejor 3/4 de tu muestra para asegurar pues que va a pasar el haz de luz a través de este. Para microvolúmenes lo que hacen a veces es van engrosando la pared interna de las celdas y dejan una porción donde entra a lo mejor 1.5 mililitros, ¿no? Y les decía que las benditas micropozos, que son como perforaciones, así, de estas muestras de acrílico. De hecho, yo veo que bueno, obviamente los ricos y poderosos, pues las usan y las desechan, porque se manchan o lo que sea. Pero yo he visto que, por ejemplo, en el área de biología molecular, donde está el doctor Chu y todo eso, estas las voltean y las golpean para que las enjuagan y las van secando de tal manera que elimine pues todo el residuo que pudiera tener esos micropozos. Entonces, ¿qué tan sofisticada o tan práctica puede ser el uso de las celdas? Pues depende del método. Por ejemplo, yo llegué a utilizar estas celdas larguiluchas en un método para determinar cafeína, por ejemplo. ¿Por qué este tamaño de celdas? Porque la muestra venía tan diluida que pequeñas cantidades de 3 mililitros no podía yo evaluar variaciones pertinentes de cafeína. Entonces lo que usábamos era mayor cantidad de muestra para poder pues evaluar lo que más se pudiera de cafeína. Entonces depende mucho de la finalidad de tu método. ¿Qué cuidados debemos de tener nuestras celdas? Ya les decía, evitar arañarlas, rayarlas. De hecho, la recomendación que van a manejar, sobre todo en la parte clínica, pues es el uso de guantes, ¿no? En parte, pues porque manejan muestras biológicas, pero en parte también porque, pues, nuestros dedos tenemos grasa, mugre, ¿no? Del día o de agarrar cosas. Entonces, estas pudieran llegar a adherirse a nuestra celda y puede darnos, pues, valores, ¿no? Por la absorción. No deben de estar sucias, es importante. Hay que secarlas, ¿no? Cuando antes de meterlo al equipo, a lo mejor vamos a suponer que yo vierto y se me riega un poquito hacia el exterior. Ese exceso hay que eliminarlo, ¿no? Con palmaditas, con papel absorbente, pero no del pachoncito que deja tanta pelusa. O sea, debe de ser recomendación, pues las toallitas, esas servitoallas que le llaman ustedes, o papel fotográfico, o esa toallita que manejan para los lentes, ¿no? Que cuando los que usamos lentes tenemos que hacer limpieza de la superficie. Entonces, de esa manera, nosotros garantizamos que esas gotas excesivas que están al exterior de la celda, pues no generen pues variación en la absorbancia o transmitancia de mi muestra. Entonces debe de limpiarse perfectamente y la recomendación es que usemos guantes de látex o nitrilo para el manejo de las celdas, ¿no? Si no se puede, de hecho, en la foto de la celda existe normalmente algunas celdas que existe una parte opaca en 2 de los extremos de la celda. Entonces, ustedes pueden agarrarla de la parte opaca con sus dedotes cochinos sin interferir en la parte transparente de la celda. Entonces, hay que tener cuidado cómo se manipula, pero bueno, buenas prácticas de laboratorio y sobre todo ustedes que manejan clínicos,
pues ese es de suma importancia, ¿no? En este caso, no dejar huellas ni suciedad al exterior. Y hay que revisar las celdas, notoriamente, hay que revisarlas, que no se estrellen, etcétera, ¿no? No tenerle miedo ni pavor a esas celdas, aunque sean de supercuarzo, porque a veces pasa que entre más miedo nos da a hacer las cosas, más torpes o inseguros nos volvemos y hacemos un rompedero, ¿no? A veces sucede, porque se los digo mis tesistas, rompen la celda en la parte de arriba. Si no esa pues raspadura o hendidura no daña el haz de luz, lo pueden seguir usando, pero lo ideal es que estuviera intacta, ¿no? Bien importante. Hay que seleccionar pues, la celda de acuerdo a la longitud. Cuando son UV, la recomendación es que sea de cuarzo, porque puede llegar a leer el espectro, pero a partir de 300 nanómetros ustedes pueden usar o la de plástico, o la de vidrio, o la de cuarzo, ¿no? Van a ver ustedes que sus maestros normalmente por ahí tienen guardada unas de cuarzo, porque sobre todo hay algunas sustancias que absorben a longitudes de onda, no sé, de 210, de 220, 230, etcétera, 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 ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario, chicos. No, ¿Están despiertos? Yo sí tengo, ¿están despiertos? Bueno, voy a abrir una actividad por ahí, chicos. Van a buscar ustedes las longitudes de onda de corte de algunos solventes. Las van a subir, pero también quiero que las tengan a la mano para que vayamos viendo cuál es la longitud de onda de corte y el por qué vemos ciertos solventes, por qué no es bueno usar ciertos solventes, que luego me agarro de las greñas con mis compañeros maestros, porque están insistiendo en utilizar ciertos solventes a ciertas longitudes de onda y no es posible. Entonces, subo la actividad, abro la actividad y ustedes suben su tablita y la tienen a la mano la siguiente sesión, que es, ¿cuándo es? El lunes, ¿no? O el lunes tenemos otra vez puente, ¿verdad? Porque de puro puente nos vivimos. El lunes tenemos examen. El lunes tenemos, oye, pero el lunes no tenemos clase, ¿o sí? Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy? sí, sí tenemos clase. Ajá, yo pensé que era 15. Acuérdense que el 15 no hay clase. Bien petroleros somos. Y el 18 me imagino que por Benito Juárez. Entonces no hay ni 15 ni 18 para que tomemos en consideración, chicos, ¿eh? El lunes tenemos examen, muy cierto. Pero el martes ya tienen su tablita para que podamos trabajar con ella, ¿sale? ¿O no sale? Sí, profe. Bueno, Sí. órale, Gracias. órale. Nos vemos. Entonces, Maestra, oigo. ¿podemos quedarnos a hablar dos compañeras y yo con usted, por favor? Ah, sí, sí, claro. ¿Quién es la compañera? Soy Dana con Carla y Cecilia. ¿Son 3 o qué? Sí. Ok, vamos a esperar que se, ¿cómo se llama? Que se desconecten, porque luego hay algunos como es que Pati Chapoy